Ya estamos de regreso acompañándole a todos ustedes ya en nuestro último bloque y tiene nombre y apellido, Luis Ponce Lascano. Vamos con la entrevista del día. Adelante, Luis. Muchas gracias, José Luis. El gusto de saludarlo. Ya estamos listos para comenzar nuestra entrevista de la jornada. Bueno, ya se nos está yendo el mes de septiembre, que trajo consigo distintas instancias, el tema de las fiestas patrias y también lo que fue la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Bueno, y el día 10 de septiembre pasado se realizó lo que fue en la avenida o Alameda Yungay de nuestra comuna una jornada de reflexión que duró durante gran parte del día. Estamos con la presidenta del colectivo Dignidad Concagua y Derechos Humanos, Paola Leiva Fernández, para que nos cuente cuál es el balance que hasta hoy día ya con la cabeza fría han hecho en torno a lo que fue este tema, porque hubo distintas instancias, tanto a favor como en contra. ¿Cómo estás, Paola? Gusto saludarte. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, sí, efectivamente, eh, este tema todavía no se institucionaliza a pesar de tantos años del golpe, ¿no es cierto? La otra vez conversábamos respecto a que esto no es un tema, digamos, partidario, ni de derecha, ni izquierda, sino que más bien es un tema de derechos humanos y de esa manera los colectivos y la Coordinadora de Derechos Humanos nos unimos con otras agrupaciones para poder generar un momento, un hito en donde nosotros teníamos que contar la historia, ¿no es cierto? Y la mayoría somos profesores los que trabajamos ahí, hay abogados, profesores, asistentes sociales y de todo un poco. Dirigentes, está la CUT también. Entonces, si podemos hacer un balance, el balance es de unidad. Ese día nosotros no nos imaginamos que íbamos a tener una convocatoria tan alta respecto a a las distintas líneas políticas y sociales que existen dentro de la comuna, ya que nosotros estábamos convocando desde la sociedad civil, ¿no es cierto? Y en ese mismo marco es que las personas participaron de una manera que igual nos sorprendió. La mañana estaban de distintas tendencias políticas y Ya. distintas agrupaciones de derechos humanos y asociaciones que fomentan también el respeto de otros derechos como los cuidados, por ejemplo, u organizaciones también de base como el Instituto Ofelia Vicuña, en donde se generaron espacios, se preparó material didáctico para poder entregarle a la comunidad, de tal manera que el aprendizaje se diera a través de todos los sentidos. Y en ese mismo marco es que queríamos darle un poco un vuelco y en algo que nos hizo bastante sentido en estos días, en cuanto a que muchos mencionaron incluso los discursos, porque uno va haciendo el análisis de los discursos de las distintas personas, que decía que no basta solamente con llorar a nuestros muertos, sino que también hay que hacerse cargo de este proceso que viene después de poder educar en torno a la historia y los derechos humanos de las personas. Y en ese marco es que nosotros hacemos un balance positivo, porque como le mencionaba, en todo este día, el 10 de septiembre, rotaron muchas personas. Nosotros, por ejemplo, como habían distintos grupos musicales, y cada uno se iba haciendo un relato de la historia de lo que pasó a propósito de los 50 años, habían distintos públicos objetivos. ¿Y cómo lo evaluamos de que, como, por ejemplo, cuando habían grupos juveniles, había un público juvenil? Ya. Cuando había un público de rock, se asomó y apareció el público del rock. Cuando hubo poesía también, que vino un destacado poeta uruguayo a lanzar también su libro en torno al tema de los derechos humanos. Entonces, ya acercar la cultura y el arte a las personas para poder abordar el tema de los derechos humanos es algo maravilloso. Pues nosotros estimamos y ese día conversamos con la organización digamos, de la Alameda, Yungay, que rotaron más de 3.500 personas, porque, por ejemplo, había momentos que estaba desocupado, pero otros momentos que llegaban en masa personas a ver a los grupos y después se retiraban y volvían otro, entonces ahí la dinámica es de que rota mucha gente. Y en ese sentido, que ya hayamos llegado a los jóvenes y hayamos fomentado y difundido el tema, porque entregamos harto material, el tema de los Ya. derechos humanos y sobre todo a los jóvenes, es un buen balance porque son instancias distintas, ¿no es Y cierto? Que ahora, ya pasa incluso.
el comentario que había que ya pasa más allá de que es un proceso histórico sumamente doloroso para muchos de nuestros ciudadanos. Ya pasamos al otro umbral que tiene que ver con la educación, porque no basta solamente con el discurso, sino que también hay que ir y hacer, entregar un díptico, regalamos libros, se hizo un lanzamiento del libro, entonces estaban todas las didácticas y los medios para llegar al aprendizaje Sí, comunitario, yo pues en un este poco caso. recojo lo que tú acabas de decir, Paola, de que no basta con llorar los muertos, sino que hacerse cargo. Y durante estos días ha habido varias lecturas en torno a todo este proceso. Primero, la carta que firman los 5 presidentes en vida para reformar o reafirmar el compromiso de una democracia que nunca más debe quebrarse. Y lo segundo Exacto. que hizo el comandante en jefe del ejército, en el sentido de que Sí, los integrantes hoy día de la institución que es de todos los chilenos no fueron los exacto. responsables del golpe de Estado y tendrán que Sí, obviamente hacerse responsable aquellas personas que en su momento tuvieron conocimiento de estos sí, hechos y que hoy día deberían de estar obviamente enfrentando el tema de la justicia. ¿Crees tú que eso permite seguir avanzando hacia una sí, reconciliación que se sin viene duda porque son trabajando las... desde el gobierno de Elwin? Exacto, y ha sido algo que ha costado tanto. Y son, siempre los procesos sociales históricos comienzan con temas simbólicos como estos. Yo creo que nunca en todos estos años de la transición, yo le llamo transición todavía, son varios años para que se produzca realmente un cambio social. Tenía que pasar que las instituciones de nuestro país reconocieran los hechos que sucedieron, ¿no es cierto? Empezando con el comandante del ejército, por ejemplo, con su declaración, en donde indica que la responsabilidad mayor por las jerarquías que existen dentro de las Fuerzas Armadas, el único responsable en este caso, y así es aún, que los únicos responsables son las cabezas, porque ahí hay una jerarquía lineal, digamos, ¿no es cierto? Hay una jerarquía que se tiene que cumplir. Y también ahí se han destapado varios temas también económicos, que no solamente el atropello de los derechos humanos y la violación a los derechos humanos, sino que también el gran robo que existió en dictadura. El ingreso de las drogas duras a nuestro país se hizo en dictadura. Entonces hay un tema de trasfondo en donde Estados Unidos empieza a desclasificar estos archivos y nos empezamos a dar cuenta que esta violación y atropello de los derechos humanos para silenciar a las personas que pensaban distinto era solamente también un medio para poder llegar a estos grandes desfalcos. El caso del Banco RIC, ¿te acuerdas de la Cutufa y un montón de otras cosas más que empiezan a salir a la luz? Y que lamentablemente empañan la institución militar, ¿no es cierto? Y a propósito también de lo que decía respecto a la carta, también la institución de gobierno, por ejemplo, el Estado, a través de sus presidentes de distintos partidos, Piñera, imagínate, Piñera, que es una persona de derecha, ¿no es cierto? Él también reconoce que existieron atropellos a los derechos humanos y que todos los expresidentes de nuestro país se unan en torno a esto, porque el presidente hizo igual, tuvo conversaciones políticas previas con todos los expresidentes para llegar y lograr a este común acuerdo que es un gran logro. Muchos criticaron la carta, que no era suficiente, Y pero es el muchos hoy día primer paso. critican también que el presidente haya cantado los viejos estandartes. ¿Lo viste en la parada militar o no? Sí, 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 sí. Mira, yo creo que aquí hay varias cosas que yo también lo analizo, ¿ah? Porque uno no puede pretender ser la misma persona que fue a los 20 años, a los 30 años o a los 40 años, en este caso yo que tengo más de 40, uno no puede pretender ser la misma persona. Y yo creo que uno idealiza muchas cosas en la juventud y después cuando se enfrenta a la realidad de gobernar, uno no siempre hace lo que quiere, porque Recogemos aquí uno aquí el tiene que famoso poner, dicho que el pasado te condena. claro, pues entonces, por ejemplo, también él era un dirigente estudiantil, es un presidente que tiene 33 años, y yo creo que ahora, estando, digamos, como presidente, se ha dado cuenta de muchas cosas y ha hecho mucho, y en su juventud también le ha permitido tener esa fuerza para poder generar que las instituciones puedan reconocer este atropello a los derechos humanos. Pero si bien es cierto, yo creo que también en la medida que ha pasado el tiempo, yo creo que el presidente también eh,
se ha dado cuenta, y esto yo también creo que me di cuenta en mi vida, digamos, política y partidaria, me he dado cuenta que uno tiene un objetivo final, ¿no es cierto? Pero no muchas veces lo logra en lo inmediato, porque me tengo que poner de acuerdo, si es la democracia, me tengo que poner de acuerdo con el que no piensa como yo, con el que piensa un poquito parecido a mí, con el que piensa totalmente distinto a mí y los que piensan, digamos, como parecido a lo que yo pienso, ¿no es cierto? Entonces, uno genera una amalgama y lógicamente cuando nos ponemos de acuerdo, tomamos un porcentaje de esta opinión, de la otra, y conformamos, digamos, un mandato, o conformamos, por ejemplo, la democracia en un gobierno, porque no podríamos hacerlo de otra forma, porque si no, y también lo criticaron mucho porque se juntó con Piñera, pero tiene que juntarse con él también. Tiene que juntarse con Michelle Bachelet, tiene que juntarse con Lagos, más aún a los 50 años, porque no se podría hacer sin todas las partes en conjunto que tomen acuerdos para respetar los derechos humanos y también demostrar que no es un tema partidario, no es solamente de un polo de nuestro país, sino que, como mencionamos la otra vez, trasciende, ¿no es cierto? Y en Y eso ese es lo que... marco, él no podía no dejar de visitar también a un expresidente que es de derecha, que es la derecha que también atropelló los derechos humanos, pero que lógicamente se ha reconocido que es un hito importante, que hubo atropello de los derechos humanos y que se debe fortalecer y respetar la democracia. Y en ese marco creo que se hizo lo que se debe hacer en una sociedad democrática, ¿no es cierto? Balance positivo en todo caso y esperar que los procesos sigan su curso de acuerdo a cada uno de los cronogramas de gobernabilidad. Paola, te quiero agradecer este contacto. Vamos a estar obviamente contigo conversando más adelante de algunos otros hitos importantes que se vayan dando aquí en el Valle de Aconcagua. Que estén muy bien, muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias, gracias por todo y por la difusión, porque gracias a ustedes pudimos tener la cantidad de personas que rotaron todo el día, desde las 11:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, no hay tanta la noche cuando estuvieron, y que no esperábamos que para un día domingo fuera tanta la concurrencia, y más aún con un tema tan complicado de abordar, ¿no es Claro, cierto? Así que el balance es positivo, y agradecer a ustedes porque ustedes también permitieron este proceso de aprendizaje histórico. te agradezco mucho. Paola Ley, la presidenta del colectivo Dignidad Aconcagua y Derechos Humanos. Don José Luis Gómez, adelante usted allá en los estudios centrales. Muchas gracias, Luis, por esta importante entrevista. Oye, agradecemos a todas las personas que siempre aceptan nuestro llamado y están con nosotros contactándose en la entrevista del día, dando a conocer a todas las personas los diferentes ámbitos. Hemos tenido entrevistas de todo tipo y agradecemos a quienes confían en nosotros, en nuestros medios de comunicación, para poder contarle a todos ustedes importantes entrevistas que llevamos a cabo. Muchas gracias, Lucho, por esta importante información. Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Agradecerles a todos ustedes en nombre de Cultura Online, también de Frecuencia 7 y nuestros partners, también distribuidores, Putaendo TV en redes sociales y en plataformas digitales, y la radio Encuentro 105.7 FM, acompañándole a todos ustedes también todos los días en pausa informativa. Un abrazo gigante a todos ustedes. Pueden contactarse con nosotros también y nosotros podemos dar a conocer sus inquietudes y obviamente también denuncien lo que usted quiera. Nosotros estamos disponibles para todos nuestros amigos televidentes y auditores. Un abrazo gigante, nos vemos pronto. Que la pasen muy bien. Chao. Presentó Pausa Informativa.